Mi novio y yo vivimos en un túnel de puente cuando estábamos en nuestro peor momento e incluso recogíamos cosas de la basura. Más tarde, él valientemente salvó a una chica de los abusos de su novio, pero el novio lo hirió y fue enviado al hospital. El novio era muy rico, y con el dinero de la compensación, los dos comenzamos gradualmente a entrar en la alta sociedad. Justo cuando estábamos a punto de casarnos, la chica a la que él había salvado apareció de repente, interrumpiendo nuestra boda. Los guardias de seguridad intentaron echarla, pero mi novio los detuvo. La boda continuó, pero noté que su mirada seguía posándose en la chica llorosa en el público. 5 años después de la boda, mencionó el divorcio muchas veces. La última vez, hoy, en Nochevieja, acepté. Bajé la mirada a los mensajes de WeChat y supe que Hans no volvería. Mucha gente dijo una vez que la mujer más tonta es la que acompaña a un hombre en un difícil inicio de negocio. Originalmente pensé que Gen Z era un caso especial, pero no esperaba que con el tiempo él se convirtiera en un ejemplo de esto. Para sustentar el argumento, borré su WeChat y firmé el acuerdo de divorcio que había dejado en la mesa de café. Justo cuando terminé de firmar, escuché un ruido en la entrada. Levanté la mirada y vi a Errusua apoyada íntimamente en el brazo de Hee Jansi. Errusua era la chica a la que Hee Jansi había salvado hace 5 años, y nunca lo hubiera esperado. Desde entonces, Jansi cambió por completo. Ya no le importaba yo, ni me prestaba atención. Incluso cuando Errusua quiso reclamar su posición, él le dijo con los ojos enrojecidos que se casó con Senwai solo porque ella lo había cuidado tan bien durante sus estancias en el hospital a lo largo de los años y porque había trabajado duro con él para crear una familia rica. Si no fuera por esas razones, no la hubiera elegido para casarse con ella. No sé cuántas personas escucharon esas palabras antes de llegar a mis oídos. Creo que probablemente fui la última persona en saber lo que había en su corazón. Esta mañana, cuando mencionó el divorcio, acepté. Jansi se inclinó y sacó un par de zapatillas de felpa del mueble para zapatos y las puso a los pies de Errusua. La mano de Errusua se apoyó naturalmente en su cintura mientras él se inclinaba para cambiarse de zapatos, y parecían más una familia. Sin embargo, los días en que Gizeta me trataba como a una persona transparente aún me dolían. Tomé una respiración profunda y lo llamé, GNZ, necesito hablar contigo. Él pareció no escucharme y continuó moviéndose con las manos sin detenerse. Errusua, que estaba junto a él, me dio una sonrisa provocadora, luego empujó a Jansi y susurró, «Güey, te está esperando». Jansi luego me miró de reojo, guardó la ternura que había mostrado antes y me preguntó fríamente, «¿Qué es?». Miré a Errusua detrás de él y bajé la cabeza. Tenía algo que quería decirle a solas, pero él me interrumpió con impaciencia. «¿Qué no se puede decir?». «Cao Sue no es una extraña», dijo. La cara de Errusua se puso instantáneamente roja al oír esto, y ella le dio una leve bofetada en la cara a Jansi con la mano. No tenía ganas de observar sus interacciones, así que simplemente empujé el acuerdo de divorcio sobre la mesa de café. Al ver esta acción, Jansi frunció el ceño, un poco molesto. ¿Es esto otro truco? Me congelé por un momento, recordando que probablemente estaba hablando del mes pasado en nuestro aniversario de bodas. Recordé que en nuestro aniversario de bodas, vi la foto que publicó en su círculo de amigos, parecía que estaban de vacaciones en una isla en el extranjero. En la foto, él y Errusua sonreían felices a la cámara, una sonrisa que nunca había visto en nuestro matrimonio. Así que le envié un mensaje de broma diciendo que aceptaba el divorcio. Estaba tan feliz que se olvidó de sí mismo y ni siquiera dudó de la veracidad de mis palabras. Voló de regreso a China de inmediato. Lo primero que hizo al entrar fue tirar el acuerdo de divorcio que el abogado había preparado frente a mí. Sonreí con amargura. Esta vez iba en serio. Jansi, esto se acabó. Jansi se quedó allí sin moverse, su mirada penetrante recorriéndome como si quisiera mirar dentro de mi corazón. Errusua dio unos pasos hacia adelante, se inclinó y tomó el acuerdo sobre la mesa para examinarlo cuidadosamente. Señalando la división de bienes en el acuerdo, dijo, ¿por qué tiene que ser 50/50? Recuerdo que después de que se casaron, parece que no contribuiste mucho a la empresa, ¿verdad? Al ver que Errusua se había sobrepasado de esta manera y que Jansi no objetaba, mi corazón cayó hasta el fondo del abismo. Me endurecí y dije con frialdad, esto es entre mi esposo y yo. ¿Cuándo te involucraste tú? Al oír esto, Errusua dejó el acuerdo sobre la mesa con una expresión dolida.
Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras decía, solo estaba preguntando, no te molestes. No esperaba que Bai Wei se enojara tanto. Jiyansi no soportaba ver a Errusue llorar, así que inmediatamente la tomó en sus brazos mientras me reprendía. Chen Wei, ¿qué te pasa? Ella solo hizo una pregunta y ya te enojas por eso. Quise replicar, pero al ver el repentino enojo de Jianzi, sentí como si algo me atascara la garganta y no pude decir nada. Al ver su expresión nerviosa, recordé a Gen Z antes de conocer a Errusue. Incluso si accidentalmente me lastimaba, él se preocupaba por días. Sé que esa ternura y amor no han desaparecido, solo se han transferido a otra persona. No sé qué fue lo que salió mal y nos llevó a esto. Recuperé la compostura y le entregué el acuerdo de divorcio que estaba en la mesa. Después de todo, he estado contigo durante muchos años. La división de bienes en el acuerdo es muy razonable. Jianzi estaba distraído y tiró el acuerdo de divorcio de mi mano. No quiero hablar de esto hoy. Al escuchar esto, Errusue, quien estaba apoyada en él, inmediatamente se mostró disgustada. Hizo un puchero y preguntó con voz angustiada, ¿por qué? Ella ya lo firmó. ¿Acaso no es esto lo que siempre quisiste? Sí, ¿no es esto lo que siempre has querido? Entonces, ¿por qué no lo mencionas ahora? Jian bajó la cabeza y la consoló pacientemente, su tono lleno de afecto. ¿Te has olvidado de por qué volvimos? Y Rosua negó con la cabeza para indicar que no se había olvidado y le dijo que se apurara. Jian subió hacia las escaleras y creo que entendí por qué regresaron. Probablemente vinieron a recoger sus pasaportes para viajar al extranjero de nuevo, como el año pasado. Pero esta vez, el resultado no debería ser que me dejaran sola en casa. Después de que Jian se fue, Errusua miró la mesa llena de comida, luego me miró de nuevo con una expresión sarcástica, y su imagen anterior de amabilidad desapareció. Hermana Bai Wei, lo siento mucho. Yan se insistió en llevarme con él al viaje al extranjero. No pude negarme. Has estado casada con él tantos años y él nunca te ha llevado, ¿verdad? Al ver que no respondí, extendió su mano para mostrarme el anillo en su dedo índice. Yancy me dio este anillo y ya le dije que no me gustaba, pero insistió en dármelo de todos modos. Además, los anillos de esmeralda de este tamaño no son fáciles de encontrar en el mercado. Al oírla presumir sin parar, de repente me sentí un poco molesta. La interrumpí, con un tono claramente sarcástico. En efecto, no hay muchas personas que paguen la bondad con odio. Viendo su cara cambiar por un momento, mi depresión disminuyó un poco. Sin embargo, no pude alegrarme mucho. La voz enojada de Gensi llegó desde la escalera, y Zenuai se calló antes de terminar de hablar. Ge se acercó rápidamente a mí y apartó a Yerrusua detrás de su espalda. Te he dicho muchas veces que no la molestes. ¿No puedes entender? Apenas me he ido un momento y ya comenzaste de nuevo. Su expresión era fría y había un matiz de enojo en su voz. Traté de defenderme. ¿Cómo puedes decir que la estoy molestando? Y Rusua tiró de su manga, aparentando ser muy razonable. Estoy bien. Podemos irnos ahora, de lo contrario, perderemos el vuelo. Sus ojos reflejaban una expresión de triunfo y provocación mientras hablaba, como si quisiera decirme que, sin importar lo que dijera, él no me creería. Gensi finalmente se calmó y se fueron tomados de la mano. Antes de que la puerta se cerrara, escuché a Errusua quejarse. ¿Por qué no firmaste? ¿No tienes miedo de que cambie de opinión? Antes de que la puerta se cerrara, escuché a Jianzi decir, tranquila, es Nochevieja. No hablemos de estas cosas desagradables. Al ver la puerta cerrarse, aún me sentía muy resentida. Nos tomó 7 años pasar de no tener nada a ser capaces de gastar dinero sin preocupaciones. Durante todos estos años, él siempre decía que quería que cuidara mi salud y que él se encargaría de todos los asuntos grandes y pequeños de la empresa. En realidad, hace mucho tiempo que asumió el control de todo, y ahora me he convertido en una ejecutiva sin poder alguno. Ya no puedo participar en las decisiones importantes de la empresa. Esta es también la razón por la cual no quiero el divorcio. ¿Cómo podría dejar la oportunidad de disfrutar de algo en lo que otros ya han hecho el trabajo duro por mí? Aunque Yancy esté decidido a beneficiar a Errusue, haré todo lo posible para impedirlo. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a primera hora a Pinchen. Hacía tiempo que quería visitar ese lugar. Cuando era joven, no tenía dinero, y cuando lo tenía, no había nadie con quien compartirlo.
Renté una habitación allí y en días soleados puedo ver las magníficas montañas cubiertas de nieve. El propietario, Lin Su, tiene aproximadamente mi edad y siempre habla con una sonrisa leve. La mayoría de sus propiedades están en lugares remotos y, como ahora es temporada baja, soy la única inquilina. Al enterarse de que quería escalar las montañas nevadas, me dijo que la reciente tormenta de nieve había provocado la cancelación de todas las excursiones de escalada y que tendría que esperar hasta que el clima mejorara para poder reprogramar. Llevaba preparándome para esta escalada durante medio año y estaba un poco decepcionada. Sin embargo, me sugirió que, si no tenía prisa, podía quedarme un tiempo. Había muchos otros lugares interesantes para visitar además de las montañas nevadas. Realmente no tenía mucho que hacer. No necesitaba preocuparme por el trabajo, y mi esposo estaba con otra persona. El primer día que me quedé aquí, observé la nieve caer con él en la puerta toda la noche. Le pedí, un poco avergonzada, que me ayudara a encontrar un guía de montaña confiable, aunque fuera caro. Pensó por un momento, asintió y luego sacó su teléfono para revisar los contactos en su libreta de direcciones. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró repentinamente. Lo saqué y vi que era un recordatorio del operador sobre un pago atrasado. Después de pagar la factura, aparecieron 3 nuevos mensajes de Jianxi. El primero preguntaba por qué había borrado su WeChat. El segundo me pedía que fuera al cajón en el estudio, encontrara un archivo negro, revisara su contenido y le enviara una foto. ¿Dónde estás? No finjas que no puedes verlo. Borré los 3 mensajes de texto para no molestarme y también bloqueé su número. Después de vivir en Pinchen durante medio mes, finalmente reabrieron los senderos de senderismo. Lin Su se convirtió en mi guía en las últimas 2 semanas, mostrándome los lugares de interés de Pinchen y los alrededores. Quise pagarle, pero él negó con la cabeza y se negó. Era muy caballeroso, aunque en realidad no sería del todo exacto describirlo como tal. No tenía casi ninguno de los defectos comunes en los hombres, y su personalidad amable y cortesía hacia los demás lo hacían perfecto, cumpliendo las fantasías de muchas mujeres sobre su pareja ideal. La noche anterior a nuestra caminata, Lin Su todavía no me recomendó un guía. En ese momento, estaba viendo un programa de variedades con Lin Su en la sala de estar mientras cenábamos. Ya no pude contenerme y le pregunté sobre encontrar un guía para mí. Lin Su sacó 2 certificados de guía de la nada y los puso frente a mí. Luego miró el equipo en la esquina y dijo, mañana seré tu guía. Tan pronto como terminó de hablar, sonó una campana fuera del patio. Lin Su dejó su cuenco y fue a abrir la puerta. Unos hombres entraron abrazando a 2 personas. Tan pronto como vi claramente a esas 2 personas, el muslo de pollo en mi mano se congeló. ¿No eran estos Jianxi y Errusue? ¿Por qué están aquí? Al ver a Errusue, sus ojos se abrieron de inmediato y su mano, que sostenía el borde de su camisa, se apretó. Bei Wei, ¿qué haces aquí? Jianxi también se congeló por un momento al verme, y todas las emociones en su rostro se revelaron de inmediato. Guardó silencio, sus ojos destellaban con enojo, una mueca en la esquina de su boca, y su expresión era desagradable. Crucé mis piernas y puse el muslo de pollo en el cuenco, fingiendo estar confundida mientras miraba a las 2 personas frente a mí. ¿Quiénes son ustedes? Lin Su preguntó con algo de confusión. Inyu, ¿qué pasa con ustedes? Un hombre que estaba junto a Jianxi carraspeó apresuradamente y dijo, nosotros, unos cuantos, tomamos un trabajo y vinimos a ser sus guías. Escuché que tomaste un trabajo recientemente, así que decidimos acompañarte. Los demás también estuvieron de acuerdo. Siguiendo su GU, la tasa de éxito realmente es alta. Al escuchar lo que dijeron, el equipo de Lin Su realmente tenía una buena tasa de éxito. Suspiré aliviada y levanté la vista para contar las personas que estaban detrás de ellos. No pude evitar preguntarles, ¿por qué necesitan 6 guías? Antes de que Jianxi pudiera hablar, Errusua respondió primero. Jianxi estaba preocupado de que algo me pasara en el camino, así que contrató a varios guías para asegurar mi seguridad. Además, hemos traído tanto equipo, siempre se necesita a alguien que lo lleve por mí, ¿verdad? Errusua se apoyaba felizmente en el hombro de Jianxi, completamente ajena a que su mirada estaba siempre fija en mí. Era claro que Errusua era muy importante para él. Asentí ligeramente, ya no sintiéndome molesta por él como antes. Esa noche, mientras organizaba mi equipo en mi habitación, de repente escuché a alguien golpear la puerta. Cuando la abrí,
Vi a Lin Su con una sonrisa en el rostro. Me entregó un impermeable y me dijo que había notado que no tenía uno en mi equipo y que lo había traído especialmente. El clima en la montaña puede cambiar de forma impredecible, así que este equipo es muy importante. Me sentí avergonzada por mi descuido y le agradecí por su consideración. No pasó mucho tiempo después de que Lin Su se fue cuando volvieron a llamar a la puerta. Pensé que Lin Su tenía algo más que decir, pero cuando abrí la puerta, era He Yansi. Fruncí el ceño e intenté cerrar la puerta, pero él la empujó con la rodilla y luego la cerró con llave tras de sí. Ante su acercamiento repentino, instintivamente traté de evitarlo. Antes de que pudiera reaccionar, de repente me empujó contra la pared, sujetándome firmemente por los hombros, impidiendo que me moviera. Durante medio mes no supe nada de él. No estaba en casa. Mi cuenta de WeChat estaba bloqueada. No respondía a mis mensajes de texto, y su teléfono siempre estaba ocupado. Viviendo con un hombre, comiendo juntos. ¿Qué sigue? ¿Bañarse y dormir juntos? Chen Wei, ¿acaso has olvidado que estás casada? No pude evitar reírme de las absurdas cosas que decía y hacía. Lo miré, impotente, y le respondí con un toque de diversión. ¿Estás tratando de decirme que tengo una familia y debo seguir la tradición? Señor He, realmente es olvidadizo. Así que déjame recordarte, estamos divorciados, y no hay nada entre Lin Su y yo. Él es el arrendador y yo la inquilina. Solo tenemos una relación normal. ¿Crees que todos son como tú? No incomodes más a la gente. La expresión de He Yansi era un tanto aterradora en ese momento, pero ignoré la presión y continué diciendo, además, ¿no esperaste 5 años por el resultado del divorcio? Ya lo firmé. ¿Qué más quieres? ¿Es necesario que me presiones hasta este punto para estar satisfecho? De repente me soltó, su rostro ya no mostraba enojo y se dio la vuelta, sin querer mirarme más. Me froté el hombro, que dolía por la presión, sintiéndome un poco impotente. Su voz temblaba un poco, no quiero que te pase nada. Ya lo he dicho muchas veces. En aquel entonces, cuando estaba en peligro, él estaba en la unidad de cuidados intensivos, y el tratamiento diario costaba 20,000 yuanes. Para nosotros, que en ese momento vivíamos en un oscuro sótano, esta era una enorme suma de dinero. Pronto llegó el veredicto del tribunal. La familia de segunda generación pagó una compensación de 3,630,000 yuanes, incluyendo algunos subsidios adicionales para nutrición. En ese entonces, Gen Z solo estaba lúcido durante media hora cada día. Cuando se enteró de que habíamos recibido la compensación, su reacción fue inesperada. Rechazaba repetidamente la comida que le ofrecía e intentaba hacer ruido para que me fuera. Entendí lo que quería decir. 3,630,000 yuanes es más de lo que la mayoría de la gente común podría ganar en toda una vida. Eso era lo que pensaba en ese momento. Él esperaba que pudiera usar ese dinero para vivir libremente y no gastar ni un centavo en él. Pero yo no quería abandonarlo. Cuando estaba a punto de llevar la tarjeta bancaria para pagar una factura, He Yansi tiró el tazón de kanji en la mesa y dijo, Sen Wei, ¿por qué eres tan irracional? ¿Quién te pidió que intervinieras? Yo, ya no te amo. Tienes que entenderlo, toma el dinero y vete. Aunque me decía que me fuera todos los días, nunca me rendí con él. El día que le dieron el alta del hospital, solo podía sentarse en una silla de ruedas. La luz del sol, que hacía mucho no veía, brilló sobre él y de repente derramó lágrimas. Ese año, a la entrada del hospital, me tomó la mano con fuerza y me dijo seriamente, Sen Wei, a partir de ahora, debemos estar bien. 5 años después de casarnos, él cambió, volviéndose irritable y agotado con tal de conseguir el divorcio. Había dicho cosas hirientes y me había tratado con frialdad. Intenté aguantar, pero él me cortó, desesperado. Ahora escuchaba que en realidad esperaba que me fuera bien, lo cual era realmente increíble. Recuperé mis pensamientos y le dije fríamente, por favor, sal de mi habitación de inmediato. Hubo otro golpe en la puerta, y Lin Su dijo amablemente, podemos irnos ya. Respondí, está bien, y cargando el equipo que había preparado, pasé junto a He Yansi. Después de todo, este era el primer grupo en escalar la montaña después de la reapertura. El clima en la montaña es impredecible, y ni siquiera Lin Su, con toda su experiencia, estaba seguro de si ocurriría algún accidente. En el peor de los casos, tendríamos que regresar al punto de partida.
A los pocos minutos, Errusua comenzó a quejarse de que quería descansar. Los guías, que al principio fueron pacientes, comenzaron a mostrarse un poco impacientes y se dedicaron a fumar y contemplar el paisaje. Hiyansi miraba a Errusua con una expresión neutra, y en un tono de voz raramente impaciente, le dijo directamente que si no podía continuar, regresarían. Al escuchar esto, a Errusua casi le caen las lágrimas, y declaró resueltamente que no iba a regresar. Seguía Linsu mientras él observaba que Errusua se quedaba muy atrás, y usó el walkie-talkie para informar a Inju que sería mejor pagarle a alguien para encontrarle un caballo y que no retrasara al grupo. Después de una pausa, me miró, y rápidamente negué con la cabeza para indicar que no necesitaba uno. Había comenzado a entrenar escalando escaleras y corriendo medio año antes en preparación para esta caminata. Aunque estaba algo sin aliento, estaba dentro de lo tolerable. El ritmo del grupo aumentó, y pronto los porteadores con sus caballos nos alcanzaron, y continuamos avanzando. Gradualmente me acostumbré a la altitud y logré mantener el ritmo del grupo. Después de 4 horas de caminata, finalmente llegamos al campamento base. A partir de aquí, el resto del camino ya no podía hacerse a caballo. Errusua se sentó en una gran piedra y comenzó a quejarse de que se sentía mal, tenía dolor de cabeza, necesitaba respirar oxígeno de vez en cuando, y le dolían las piernas. Le aconsejé amablemente que, si no podía soportarlo, podía regresar ahora, al menos en esta parte del camino todavía podría montar a caballo. Al oír esto, el rostro de Errusua cambió de inmediato. Dijo, sé lo que estás pensando, pero no voy a regresar. Al ver su mirada casi enloquecida, me sentí impotente. No pude convencerla con palabras amables, así que la dejé en paz. De todos modos, había contratado 6 guías, por lo que lo peor que podría pasar era que se turnaran para cargar la colina arriba. Después de la cena, Linsu les recordó muchas precauciones. Hacia el final, Errusua mostró algo de descontento y preguntó, ¿para qué decir tanto? Pagué a muchos guías solo para llegar a la cima. Si no puedo alcanzarla, ¿cuál es el punto de gastar tanto dinero? Mientras hablaba, lancé una mirada a Hiyansi. Errusua realmente ha sido mimada por él y cada vez considera menos a los demás. Hiyansi mantenía la cabeza baja, sin saber en qué pensaba, y sus dedos golpeaban inconscientemente su pierna. Sabía que probablemente estaba muy molesto en ese momento y que solo necesitaba una pequeña chispa para que sus emociones estallaran. Después de todo, hemos estado juntos durante muchos años, y conozco cada uno de sus pequeños gestos. Linsu ignoró a Errusua y continuó explicando las precauciones. Después de terminar, se acercó a mí y me recordó que me acostara temprano esa noche, ya que comenzaríamos el ascenso después del desayuno a las 3 de la mañana a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, noté que me faltaba casi un tercio del tanque de oxígeno y varias barras energéticas. Al mirar hacia arriba, vi que la mochila de Errusua estaba visiblemente más llena. Extendí la mano para detenerla y le exigí que me devolviera mis cosas. Ella abrió los ojos con una expresión inocente y me dijo suavemente, hermana Weiwei, ¿podrías dejar de ser tan irrazonable? ¿Cuándo te he robado algo? Sé que no te agrado, pero no puedes culparme sin pruebas. Por supuesto, no le creí, así que le pedí que me mostrara el contenido. Kiruosua entregó el equipo al guía que estaba detrás de ella. ¿Por qué debería dejarte verlo? Ya dije que no tomé nada. Me contuve y le dije, todas mis provisiones están marcadas. Si tienes la conciencia tranquila, ábrelo para que pueda verificarlo. Hiyansi escuchó el alboroto y se acercó de inmediato. Su expresión no era buena. Miró la mochila de Errusua y, tras un momento de reflexión, decidió apoyar a Errusua, diciendo que yo misma le había dado el equipo. La implicación era que yo estaba acusando falsamente a una buena persona. Miré hacia su mochila y noté que la de Hiyansi seguía llena, sin señales de haber sido usada. No esperaba que él protegiera a Errusua de esa manera. Sin barras energéticas ni oxígeno, corría el riesgo de ponerme en peligro si llegaba a la cima, y él debía saberlo, pero aún así eligió proteger a Errusua. Estaba furiosa, temblando de rabia, así que no dudé en darle 2 fuertes bofetadas a Errusua. Errusua se quedó atónita ante mi ataque, incluso olvidó llorar por un momento. Se lanzó hacia mí y empezamos a pelear. Yo no me quedé atrás y le agarré la cintura para lanzarla al suelo. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar, y Errusua cayó pesadamente al suelo. Los 6 guías,
cansados de sus constantes quejas, encontraron excusas para alejarse del lugar. Justo cuando estaba a punto de pisarla, Jianzi se lanzó hacia adelante y recibió el golpe por ella. Puse toda mi fuerza en esa patada, y Jianzi no pudo evitar soltar un quejido. Al final, no logré alcanzar la cima de la montaña nevada porque Rusua llamó a la policía. Me senté en la estación de policía y tomé un sorbo lento de té caliente. Jianzeta fruncía el ceño mientras explicaba la situación a los policías. Rusua exageraba los hechos, y el joven oficial de policía le recordó que no interrumpiera la declaración. Finalmente, Rusua se calló, aunque seguía con la intención de hablar de nuevo. El oficial joven se volvió hacia ella y le preguntó, ¿cuál es su relación con este señor Gen? ¿Es la hermana de su novia o su esposa legal? Rusua no había logrado obtener el título de señora Ji durante todos estos años, y Jianzi no había firmado nada, por lo que legalmente todavía éramos marido y mujer. Ella nunca admitiría ser una amante o un tercero en discordia. Al verla titubear, el policía mayor cambió de tema. Yo no dije ni una palabra durante todo el tiempo, solo pedí tranquilamente taza tras taza de té caliente. Y Rusua se puso ansiosa al ver que Jianzi no tenía intención de presentar cargos. ¿Por qué deberíamos tragarnos esto? Ella fue quien comenzó todo. Jianzi parecía algo irritado y la interrumpió antes de que continuara. Dije que no voy a seguir con esto, y punto. Desde que volví a encontrarme con Jianzi en Pincheng, parecía haber cambiado mucho. No quise profundizar en las razones de su comportamiento. Al salir de la estación de policía, Jianzi me alcanzó por detrás, me tomó fuertemente de la muñeca y me empujó dentro de su auto. Cerró la puerta de golpe, bloqueando la voz decepcionada y enojada de Rusua. El viaje de Pincheng a Aichen tomó unas 5 horas, y el ambiente en el auto era sofocantemente tenso durante todo el trayecto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Lin Su, ¿regresas a cenar esta noche? Parecía que no iba a poder regresar. Estaba a punto de responder cuando Jianzi me arrebató el teléfono. Miró el mensaje en la pantalla, sus dedos apretaban el teléfono con fuerza y su rostro estaba lleno de ira. ¿Tienes el descaro de usar esto como excusa para el divorcio? ¿Por este tipo? Guardé el teléfono en mi bolsillo, reprimí mi ira y le hice una pregunta formalmente. Voy a hacerte unas preguntas y necesito que respondas sinceramente. No respondió, así que lo tomé como un sí. ¿Quieres el divorcio? No quería admitirlo, pero asintió. Durante todos estos años, cada vez que mencionabas el divorcio, intenté detenerlo. Sus pensamientos comenzaron a desvanecerse y parecía algo incómodo. Estoy haciendo lo que quieres ahora. ¿Por qué estás insatisfecho? Jianzi apretó sus labios con fuerza. Sus hermosos labios finos temblaban ligeramente, y sus ojos reflejaban una mezcla de desagrado y arrepentimiento. Después de un largo tiempo, dijo en un tono que sonaba a súplica, no te divorcies, te lo ruego. Lo miré incrédula, sintiendo que esas palabras no deberían salir de él. Te he agraviado todos estos años, estoy dispuesto a admitir mis errores. Por favor, no me dejes. Cortaré toda relación con ella, y a partir de ahora solo quiero vivir una buena vida contigo. Recordé que también dijo esto el día que le dieron el alta del hospital, no mucho antes de que Rusua irrumpiera en su vida. Ella se le acercó bajo el pretexto de estar agradecida. Al principio no le di importancia, ya que la confianza es clave en una relación. Pero a medida que se encontraban con más frecuencia y su relación se estrechaba, finalmente comprendí que las intenciones de Rusua no eran puras. Entonces decidí usar el matrimonio para retener a Jianzi a mi lado. Pero Rusua arruinó la boda cuando apareció en ella, vestida de novia, y mi corazón se me subió a la garganta. Realmente temía que Jianzi soltara mi mano. Aunque Gen Z fue retirado por los guardias de seguridad, aún logró tener un lugar en el banquete. Cuando el maestro de ceremonias leía los votos matrimoniales, la mirada de Gen Z ya no estaba en mí. En ese momento, ambos estábamos en la cima de nuestras carreras, y como ambos éramos huérfanos, la mayoría de los invitados a nuestra boda eran colegas y amigos. Ese día, casi todos fueron testigos de mi vergüenza y de la locura de Rusua. Después de la boda, sus interacciones se volvieron aún más frecuentes. Esto me hacía sentir muy insegura, por lo que comencé a discutir con Jianzi. Volqué el té que acababa de comprar en la tetera y lo herví antes de tirarlo. Corté el traje que iba a usar para la reunión del día siguiente y destrocé todo en la casa que se podía romper. Me miró y me preguntó cómo pude haberme vuelto así,
cómo podía ser una esposa tan indigna de él. Pero recuerdo que en el año más difícil de nuestras vidas, él gritó su deseo al mar, que debía casarse con Shen Wei y comprarle el anillo de diamantes más grande y brillante del mundo. Y ahora solo me miraba mientras me derrumbaba, su rostro lleno de disgusto, sin ningún otro sentimiento. ¿No puedes ser más considerada como Rusue? Estoy cansado de trabajar todos los días. ¿No puedes entender un poco? He vivido así durante 5 años. Incluso descubrí la verdadera razón por la que se casó conmigo gracias a una conversación que escuché entre algunas celebridades en un banquete. ¿Viste su cara? Está tan agotada. Realmente avergonzó al presidente Xi. No es de extrañar que él no la quiera como compañera de baile. Xi y Ruasi realmente hacen una buena pareja, ¿cómo podrían compararse con ella? No entiendo por qué el presidente Xi se casó con ella. En realidad, si ella no hubiera acompañado a He Jianxi durante tantos años, la gente hablaría mal de ellos si se separaran. Así que He Jianxi no tuvo otra opción más que casarse con ella. No digas eso. ¿Quién lo dijo? Mi novio lo escuchó con sus propios oídos mientras bebía. Después de eso, sacó su teléfono y reprodujo la grabación. Al escuchar la voz de Jianxi decir esas palabras, mi furia estalló de inmediato. Al llegar a casa, lo confronté repetidamente, preguntándole si esas palabras eran ciertas. Él se quitó la corbata con impaciencia y me preguntó, ahora que sabes la verdad, ¿quieres divorciarte? Luego sacó un acuerdo de divorcio del cajón y lo tiró sobre la mesa. Si es así, solo fírmalo. Esa noche, dejé de discutir con él. Cuando me dijo esto, no sentí nada, pero no quería dejar que él y Errusua se salieran con la suya tan fácilmente. En mi mente, un plan de venganza contra ellos comenzó a tomar forma. Después de un rato, miré los ojos ansiosos de Jianxi y de repente sonreí. Está bien, pero tengo 2 condiciones. Desde ese día, parecía que los roles entre Jianxi y yo se habían invertido. Él solía pedirme que le preparara un vaso de leche caliente antes de irse a la cama, pero ahora era él quien ponía la leche caliente en mi mesita de noche. Al verlo con una ligera sonrisa de sumisión, lo miré con indiferencia y luego esbocé una sonrisa burlona. En realidad, soy intolerante a la lactosa. Tan pronto como dije esas palabras, su expresión cambió de inmediato y se disculpó. Lo siento, lo tendré en cuenta la próxima vez. Finalmente le dije con una sonrisa que era a Errusua a quien le gustaba beber leche antes de dormir, no a mí. Desde esa noche, no volvieron a comprar productos lácteos en la casa. Mientras tanto, Linsu me preguntó qué hacer con el equipaje que dejé en Pinchen. Lo pensé durante media hora y finalmente decidí transferirle el alquiler de 1 año y conservar la habitación en la que vivía. Aún planeo regresar allí una vez que termine todo aquí. Por supuesto, tendré que ir al menos para terminar lo que no pude hacer la última vez. Me senté en el sofá y busqué un cigarrillo. Acababa de encontrar mi encendedor cuando sonó el timbre de la puerta. Puse el cigarrillo en mi boca y abrí la puerta después de ver a la persona afuera a través de la mirilla. Apoyándome en el marco de la puerta, bromeé, fuiste rápida. Pensé que nadie querría llevarte de regreso a Aikin. Y Rosua me miró y luego pasó junto a mí empujando, gritando, Jianxi, ¿cómo pudiste irte así? Pero cuando vio a Jianxi, ocupado en la cocina, su voz se quedó atascada en la garganta. Desde que me casé con él, Jianxi nunca había entrado en la cocina. Saqué mi encendedor, observé la llama acercarse a la punta del cigarrillo, inhalé profundamente y los observé divertida. Jianxi sirvió los platos en la mesa y, al ver a Errusua, su expresión se volvió cautelosa de inmediato. ¿Cómo entraste? ¿No te dejé claro que no vinieras a molestar a mi esposa y a mí otra vez? Errusua nunca había visto a Jianxi de esa manera. Negó con la cabeza, sorprendida, y retrocedió de inmediato, usando su carta favorita, lágrimas que asomaban en sus ojos. Viéndola llorar como una muñeca rota, no pude evitar sentirme un poco divertida. Las lágrimas realmente son un arma universal. Si las lágrimas resolvieran los problemas, no habría más fracasos en el mundo. El rostro de Jianxi se endureció y dijo, no uses tus lágrimas para probar mi compasión otra vez. Errusua se congeló, y cuando levantó la vista, las lágrimas brillaban en las esquinas de sus ojos y su nariz estaba enrojecida. Su actuación era tan adecuada que casi me conmovió. Me di una palmada en la cabeza y fingí estar iluminada. Ah, entonces, señorita, vino a devolver el dinero.
Esta vez, Errusua se quedó inmóvil y preguntó, ¿qué dinero? No respondí, porque cuando ella dijo eso, supe que Ji-Yansi aún le había dado cierta dignidad. Ese día, en el coche, le puse 2 condiciones sencillas. La primera, que rompiera todo vínculo con Errusua, preferiblemente sin tener contacto con ella nunca más, y la segunda, que Errusua devolviera todo el dinero que Ji-Yansi le había dado, incluidas las joyas y bienes de lujo que le había regalado en las fiestas. En ese momento, él aceptó con mucha facilidad, pero ahora se veía un poco culpable y evitaba mi mirada. Errusua no ha trabajado en muchos años y ha dependido completamente de Ji-Yansi, sin ingresos propios. Miré a Ji-Yansi, y él dijo, con vergüenza, que no había tenido tiempo de decírselo y que no fue intencionado. Apagué mi cigarrillo y saqué el acuerdo de divorcio anterior, colocándolo de nuevo sobre la mesa de café. Me senté en el sofá como una reina y dije, Ji-Yansi, sabes que la última vez en el coche fue la última oportunidad que te di. Si no la valoras, entonces no me culpes por ser implacable. Firma. Esta escena parecía coincidir con todos los momentos previos en los que él me había obligado a divorciarme. Ji-Yansi realmente parecía asustado. Se quitó el delantal y se acercó a mí, con la voz temblorosa. ¿De verdad no me darás esta oportunidad? Errusua sintió que había una oportunidad de reconciliación. Las lágrimas de antes habían desaparecido. Firma. ¿A quién le importas? Ji-Yansi ignoró a Errusua. Su mirada estaba fija en mí. Sabía que, mientras le diera una pizca de esperanza, no firmaría. Desafortunadamente, mi resolución era firme y estaba decidida a divorciarme. Ji-Yansi pudo ver mi determinación y sus lágrimas comenzaron a caer, pero solo pudo firmar su nombre lentamente, letra por letra. Me levanté, guardé el acuerdo, me di la vuelta y subí las escaleras para comenzar a empacar mis cosas. No tenía intención de quedarme en esta casa. Según los términos del acuerdo, yo era la que debía mudarse. Mientras bajaba las maletas por las escaleras, Ji-Yansi bloqueó mi camino y dijo, quédate, me iré yo. Sin mirar atrás, él se fue rápidamente. Errusua me lanzó una mirada feroz antes de salir tras él. Pronto, el sonido del motor de un coche se escuchó afuera y el lugar volvió a su acostumbrada tranquilidad. En el momento en que salí de la oficina de asuntos civiles, sentí una inmensa sensación de alivio. El asunto que me había estado atormentando finalmente se había aclarado. Ji-Yansi parecía tener algo más que decir, pero en ese momento un auto se detuvo lentamente frente a mí. Era Lin Su. Ayer le había dicho por WeChat que debía tomar un avión a Pyeongchang, y él me había respondido que podría conducir hasta Aikin para recogerme. Le bromeé diciendo que el servicio en su hospedaje era realmente bueno, ya que hasta incluía un servicio de recogida. Él guardó silencio por un largo rato y finalmente solo envió un emoticón. Antes de subirme al auto, Ji-Yansi finalmente dijo lo que había estado queriendo decir. Fueron solo 3 palabras breves, lo siento. Su disculpa no era para la persona que soy ahora, sino para la Sengwai que lo acompañó en el sótano y vivió una vida frugal en aquel entonces. No puedo aceptar su disculpa en nombre de la persona que fui hace 5 años, y tampoco quiero hacerlo, porque me debe eso. Cuando volvimos a Pyeongchang, Lin Su me preguntó si aún quería regresar a la montaña nevada. Miré por la ventana el paisaje y asentí con firmeza. El camino estaba cerrado por el momento y no se reabriría hasta dentro de un mes. Aún seré tu guía, dijo. Asentí en señal de acuerdo. Antes de partir, una cara conocida apareció en el hospedaje de Lin Su, Janon, un amigo en común de Ji-Yansi y mío. Al verme, parecía algo sorprendido, luego asintió educadamente y preguntó con una sonrisa, ¿también irás con Lin a escalar la montaña? Asentí. ¿Cómo has estado últimamente? Relativamente bien. Guardó silencio un momento y luego dijo que no le había ido tan bien. Al principio no entendía a qué se refería, pero luego me di cuenta de que estaba hablando de Ji-Yansi. Le respondí de forma casual, no es posible. Consiguió a la chica y, aún así no está bien. Janon no se dejó llevar por el sarcasmo en mis palabras y continuó, después de que te fuiste, muchos de nuestros socios terminaron sus contratos uno tras otro, y el precio de las acciones se desplomó, lo que resultó en grandes pérdidas. Su carrera está en un punto bajo en este momento. Errusua no puede ayudarlo, pero ella quiere ser famosa, así que la relación entre ambos ha llegado a un punto muerto, y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. No me sorprendieron en absoluto esos resultados.
Cuando discutimos por primera vez sobre colaborar, acompañé al socio a beber hasta vomitar y hasta tuve hemorragia estomacal antes de firmar el contrato. ¿Acaso Errusua tiene esa perseverancia? Incluso si la tuviera, sus comentarios anteriores han ofendido a muchas personas. ¿Dependía de Giyansi para ser arrogante con todos sus socios? ¿Realmente pensaba que no le pasarían factura? Janon siguió hablando sobre las dificultades que enfrentaba Giyansi, y entendí más o menos lo que quería decir. Lo interrumpí directamente y le dije que me había divorciado de él y que todos nuestros bienes se habían dividido equitativamente desde el principio. Si necesita fondos, puede vender las pocas casas que tiene en los suburbios. No es necesario que me diga esto ahora. Todo el dinero en mi cuenta es lo que merezco, así que no esperen que lo ayude. Fui muy clara, y Janon dejó de hablarme hasta que comenzamos la caminata. ¿Pero qué importaba? No planeaba verlo de nuevo, y algunas cosas simplemente debían decirse. Durante la caminata, me torcí el tobillo accidentalmente. Linsu se mostró muy preocupado. ¿Seguimos adelante? Miré hacia las majestuosas montañas nevadas y asentí, apretando los dientes. Su mirada permaneció en mi rostro por un largo rato antes de desviar la vista. Está bien, dijo, te apoyaré. Cuando finalmente alcanzamos la cima de la montaña, el viento me picaba en el rostro. Linsu colgó la medalla de la cima de la montaña alrededor de mi cuello y me tomó una foto en la cumbre con su cámara. Subir fue más fácil que bajar, especialmente considerando que estaba cojeando. Varias veces perdí el equilibrio y casi caí, pero afortunadamente Linsu me sostuvo a tiempo. Al final, me cargó de regreso montaña abajo. De vuelta en el hospedaje, frunció el ceño mientras sacaba un poco de vino medicinal para frotar mis moretones y dijo, Sen Wai, eres demasiado terca. Tu pierna está hinchada de esta manera, y aún así querías alcanzar la cima. Me encogí de hombros, despreocupada, y respondí, no puedo rendirme a mitad de camino, ¿verdad? Con sus manos cálidas, masajeó mi lesión y dijo, eres demasiado obstinada. ¿Por qué no intentas encontrar a alguien en quien apoyarte? De repente recordé un fracaso anterior. Es mejor confiar en uno mismo que en los demás. Uno mismo es lo más fiable. Él enroscó la tapa de la botella de vino medicinal y evitó mi mirada. En realidad, puedes confiar en mí. No te defraudaré. Si Sen Wai hubiera escuchado esas palabras en ese entonces, probablemente habría estado avergonzada por días. Pero ya tenía 27 años. A lo largo de los años, había pasado por muchos desengaños y traiciones, y a veces me preguntaba si simplemente tenía mala suerte. Pero luego comprendí que el problema no era mi suerte, sino que las personas a mi alrededor no eran dignas de confianza. Linsu parecía estar esperando mi respuesta. Miré la luz de la luna derramarse sobre el suelo y le respondí suavemente, hablaremos de eso más adelante. La respuesta está en el tiempo, y el tiempo revelará todo.